searching for a destiny that's mine. There's another place, another time, touching many hearts along the way, yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. 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 Follow your emotions anywhere. Is it really magic in the air? Never let your feelings get you down. Buenas tardes a todos. Los invitamos a regresar a sus asientos. Vamos a iniciar nuestra segunda mesa de diálogo. Vamos a iniciar ya nuestra segunda mesa de diálogo con el tema vivienda y densificación sustentable. Voy a presentar a quien va a moderar esta mesa, a la arquitecta Berta Lorena Mercado Acebo. Berta Lorena es arquitecta por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene un posgrado en la UNAM en evaluación inmobiliaria. Su especialidad en evaluación de negocios en marcha por el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del CIM-AC. Es maestra en Administración de Negocios, Gestión de Proyectos por la Universidad Latinoamericana y actual presidenta de MULIF, que es Mujeres Líderes por la Vivienda. Lorena es académica de posgrado en arquitectura en la especialidad en evaluación de bienes nacionales y vivienda, y le agradecemos muchísimo el que haya aceptado estar aquí con nosotros esta mañana para moderar la mesa. Bienvenido, Lorena. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nos repartimos uno para ustedes dos. ¿Igual? Pues muy buenos días, tardes ya. Es un gusto estar en mi casa, en el Colegio de Arquitectos, con tan distinguido panel. Vamos a iniciar en esta nueva normalidad con nuestro público. Creo que está haciendo un poquito ruido ¿no? Con nuestro público que nos ve desde casa, desde sus oficinas, para empezar esta mesa de diálogo donde Creo que está apagado tu micrófono. Con la máscara no. Voy a terminar de quitar, O si te pegas un poquito la máscara. Ok, un segundo. Muy bien, pues creo que ya nos escuchamos mejor. Aprovechando esta modalidad, tenemos muchos invitados de manera remota, pero quiero hacerle ceder la presentación a Inti. ¿Ya estamos listos? Sí. Igual podemos adelantar. Inti, pues me voy a permitir presentarte. Por favor. Inti Muñoz Santini, de Chihuahua, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y es maestro en Gestión de la Ciudad por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha participado y ocupado diversos cargos en el gobierno de la capital mexicana desde 1998, especializándose en el diseño y ejecución de políticas culturales y urbanísticas. Entre 2003 y 2006 fue diputado federal de la Ciudad de México. De 2008 a 2015 fue director general del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y de 2015 a 2018 ocupó el cargo de especialista en Cultura y Desarrollo Urbano de la UNESCO en México. Entre 2018 y 2021 fue coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México y desde febrero de este año es director general de Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Es autor y coautor de 9 libros sobre la política cultural y urbana que han sido publicados por la UNAM, la UNESCO y el Fondo de Cultura Económica, entre otras instituciones. Ha participado como consultor experto en gestión del patrimonio cultural y regeneración urbana en diferentes lugares de América y Europa.
Pues tenemos un invitado experto que le voy a ceder la presentación para que nos hizo una breve o largo, tú dirás, ¿no? Más o menos. Presentación. Entonces le damos paso. Muy bien, voy a utilizar. ¿Sí? ¿Prefieres? Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Saludo a todas y todos los presentes, a quienes nos ven por vía remota. Saludo al presidente del colegio, estimados amigos todos, colegas. Es un gusto estar aquí con ustedes. A ver si ahí está un poquito mejor. Bien, reciban un saludo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México. Nuestro secretario saliente, el maestro Carlos Ulloa, iba a estar aquí. Como saben, él ha recibido una nueva encomienda en el Gobierno de la Ciudad, y también el secretario entrante, el maestro Rafael Gómez Cruz. Me piden ambos que transmita un saludo fraternal y el compromiso de que el diálogo entre el Gobierno de la Ciudad y el gremio de la arquitectura siempre será un diálogo abierto, franco, que queremos que sea productivo, que represente un importante y constante trabajo en equipo. Voy a permitirme poner en la mesa lo que es la base de la política pública en materia urbanística en lo que se refiere a la vivienda, un asunto fundamental, poniendo por delante los elementos centrales, las líneas estratégicas del actual gobierno de la ciudad. Quisiera comenzar señalando que es importante tomar en cuenta siempre el marco jurídico, el contexto que tiene que ver con la construcción heredada de acuerdos, consensos, rutas por las cuales caminar. Para nosotros es fundamental que hoy, como nunca, en momentos tan complejos para la humanidad, determinados por la pandemia, determinados también desde antes de la pandemia por circunstancias y crisis como el calentamiento global, la crisis climática, como la desigualdad, la violencia y otras condiciones que determinan el actual contexto de la humanidad, que tomemos en cuenta aquello que son líneas consensuales, espacios de acuerdo que las naciones, los gobiernos locales han venido construyendo en los últimos años. Es un compromiso de la ciudad, en primer término, hacer mención a nuestro apego a lo que desde el año 2015 se propone ser una hoja de ruta para la humanidad y para sus gobiernos, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible que planteó Naciones Unidas desde hace ya 6 años como un conjunto de metas que tenemos, en las cuales tenemos que trabajar juntos para al menos contener el avance de los efectos, en muchos casos devastadores, de las distintas crisis por las que atraviesan las sociedades y donde las ciudades juegan un papel fundamental. Un papel fundamental porque ahí se concentran muchas de las contradicciones, muchos de los problemas, pero también porque ahí las ciudades, en tanto las grandes comunidades humanas hechas de solidaridad, de trabajo y de creatividad que son, las ciudades pueden representar podría yo decir, la última oportunidad para salir adelante. Las soluciones para los problemas del planeta vendrán de las ciudades y de quienes las habitan. El objetivo 11 de la Agenda 2030, estos propósitos que nos hemos propuesto conseguir en ya 9 años, ya llevamos 6, la Agenda 2030 en sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible define en el objetivo 11 un gran objetivo estratégico para la humanidad, que es el de la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. Esto se cifra en un conjunto de líneas, de definiciones, de consensos, insisto, cómo asegurar el acceso de todas las personas a la vivienda digna, a los servicios básicos adecuados, seguros,
al mejoramiento de los barrios marginales, algo fundamental. También se cifra en proponernos y comprometernos en el aumento de las formas de urbanización inclusiva que somos capaces de construir, urbanización inclusiva y sostenible, en la capacidad para una planificación que sea cada vez más participativa y fundamental que sea sostenible. Sostenible que significa el que tenga bien cimentados en las posibilidades reales del presente y el futuro, en las apuestas colectivas, su diseño, su definición. También el objetivo 11 de la Agenda 2030, que se refiere a las ciudades y a las comunidades, plantea que debemos aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten, que implementen políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la adaptación y la mitigación a este contexto de crisis climática que vivimos, trabajar todos los días por la resiliencia, por eso que es una virtud fundamental de las ciudades, que es la capacidad de recomponerse, de salir adelante, de reinventarse. Asimismo, debemos tomar en cuenta que en el terreno nacional, la Constitución Política de la ciudad la Constitución Política de nuestro país ya define con bastante claridad, algo que está en evolución además desde hace varios años, que la vivienda digna y decorosa es un derecho universal, y en eso, con ese prisma tenemos que caminar en las tareas involucradas en el tema que nos involucra, que nos ocupa el día de hoy. Nuestra Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano también va en ese mismo sentido y señala que es una obligación del Estado la planeación, la regulación y la gestión de los asentamientos humanos para que se garantice el derecho a la ciudad, en primer término, como algo fundamental, que en esa apuesta por el derecho a la ciudad como un derecho universal, el acceso a la vivienda esté en un lugar central junto a la infraestructura, el equipamiento, los servicios básicos. También nuestra Ley de Asentamientos Humanos dice muy claramente que la equidad y la inclusión deben ser componentes que nunca deben de estar ausentes en toda apuesta por la vivienda, en su diseño, en su concepción, en su gestión. La vivienda además definida a partir de una oferta diversa de suelo, siempre acompañada de los servicios que garanticen la mejor calidad posible de vida para la mayor cantidad de personas. La Constitución Política de la Ciudad de México, es importante que nunca perdamos de vista también este otro prisma, este nuevo gran ordenamiento que determina el rumbo de la ciudad y que poco a poco define nuevas leyes, un nuevo marco legislativo integral que, por ejemplo, nos llevará a pronto tener un nuevo programa general del ordenamiento territorial en la ciudad, una nueva ley del ordenamiento territorial de la ciudad que suplirá al actual programa general de desarrollo urbano y a la actual ley de desarrollo urbano. La Constitución de la ciudad también establece en su corazón el derecho a una vivienda adecuada y también el derecho a que haya planes accesibles de financiamiento y de tenencia y para mejorar, ampliar los niveles de seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la vivienda, un tema que no podemos perder de vista y que afecta gravemente a todo lo que nos propongamos hacer en materia de vivienda en la ciudad. Yendo a cómo estamos hoy, la situación actual de la vivienda en la Ciudad de México. Hay que tener en cuenta, es fundamental que no lo perdamos de vista, que estamos afectados por un problema que es el encarecimiento del suelo urbano. Es decir, esto que puede tener múltiples lecturas, múltiples implicaciones, múltiples dimensiones, generar distintos tipos de beneficios o de afectaciones, lo tenemos que ver de manera integral y como comunidad. El encarecimiento del suelo urbano ha producido la expulsión de hogares, de familias enteras que se tienen que ir a suelos más baratos, aumentando la huella urbana,
generando algo que no queremos, que es la fragmentación, es decir, abonando en algo que nos hemos propuesto evitar, que es la fragmentación y la dispersión del suelo urbanizado en la ciudad. Está ocurriendo, desgraciadamente, por el encarecimiento y la exclusión, lo contrario, y tenemos que poner toda la atención en ello. Dispersión, fragmentación y desconexión entre las zonas habitadas de la ciudad. De acuerdo al censo de 2020, existen en la Ciudad de México 3.035.000 viviendas particulares, de las cuales el 7% está deshabitado y el 2% es de uso temporal. Esta cifra la dejo un poquito aquí para que más adelante la analicemos con más detenimiento. De acuerdo a lo que nos dicen también las cifras oficiales, en materia de tenencia de la vivienda, el 56% de las viviendas son propias y el 44% corresponde a viviendas en alquiler. También esto se traduce en que el 41% de la población no cuenta con una vivienda propia y reside en una vivienda alquilada con algún familiar. Tener 8% de viviendas deshabitadas. Maestro en todos los ámbitos del desarrollo de la ciudad establece una serie de principios que a su vez se instrumentan a través de estrategias que en el caso de uno de sus ejes, que se denomina igualdad de derechos, define que es una tarea del gobierno de la ciudad trabajar todos los días para el acceso, abastecimiento, disfrute equitativo de los servicios de educación, salud, de vivienda, de protección social y otros derechos más, a fin de apostar por la construcción cotidiana de una ciudad incluyente y solidaria. Eso también está ahí como uno de las bases, de los cimientos de la política urbanística del gobierno de la ciudad y de lo que estamos haciendo en materia de vivienda. Para apostar por una densificación sustentable, que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, creo, o que estamos de acuerdo en las grandes definiciones y que está además en el programa de desarrollo urbano vigente que data de 2003, la ciudad se ha propuesto como objetivos principales, los describo muy rápidamente, en la idea de generar una ciudad de derechos, que no solamente se haga ciudad a través de la vivienda, sino también del transporte público, del equipamiento, de los servicios y del espacio público de calidad. Un rubro, un gran renglón de la agenda que no podemos nunca desligar de la apuesta por la vivienda digna e incluyente. El compromiso es inscribirnos en una ruta donde estemos trabajando para ser parte de esa apuesta global por crear ciudades compactas y conectadas, donde se reduzcan los tiempos de traslado, donde se disminuya el uso del automóvil, un tema que en la Ciudad de México nos impacta más de lo que a veces creemos, donde hay una reducción de costos en los viajes del transporte público y donde en general generemos reducción de costos en los servicios públicos como el saneamiento, la recolección de residuos, el alumbrado público, la seguridad. Creemos que esta apuesta debe tener como seña de identidad la mezcla de usos del suelo. Creemos que esto posibilita fomentar el desarrollo económico a través de distintos frentes activos del desarrollo que promueven la vida pública, el uso de la ciudad en el espacio público, ahí donde además está el corazón de la ciudad, que es en la calle, en los lugares de encuentro. Hay que apostar por una ciudad que se conciba a sí misma, en primer término, como un gran espacio público. Esto, estamos seguros, es la fórmula más certera para construir una ciudad más segura, para recomponer todos los días nuestro tejido social, fragmentado, debilitado por múltiples circunstancias que tienen que ver con las dinámicas tanto del país como de lo que del planeta, como de lo que hemos heredado. En cuanto a apuestas concretas, en cuanto a las acciones específicas,
que ha desarrollado la ciudad para considerar que la promoción, el fomento de la vivienda social e incluyente deben estar en el centro de toda apuesta para construir una redensificación sostenible que haga de la ciudad, en primer lugar, un espacio cuya finalidad es la calidad de vida de las personas, que sea el espacio que la gente usa para trabajar, para vivir, para crecer, para desarrollarse, y que no sea un espacio que se concibe como tal vez se haya concebido en distintos momentos de los últimos años como una mercancía. Es fundamental entonces que veamos que la vivienda social, el que posibilitemos que la gente que trabaja en la ciudad, viva en la ciudad, debe estar de nuevo en el centro de nuestras apuestas. No es fácil, acarreamos distintas consecuencias de fenómenos de coyunturas que nos afectaron desde la crisis financiera de 2008-2009, que generó un repliegue de las capacidades de la ciudad para invertir en vivienda social. Desde ese momento, el pasado más reciente, donde la redensificación quedó demasiado, es la forma que encuentro para definirlo, en manos de exclusivamente el capital financiero inmobiliario y no de una apuesta compartida, una ecuación construida colectivamente, donde hubiera posibilidades, mejores posibilidades para todos, posibilidades incluyentes, producto de la cooperación público-privada, tomando en cuenta que no es fácil y que se hizo daño a la ciudad. Se hizo daño a la ciudad y que muchos de esos daños, tomando en cuenta que el suelo urbano es un recurso finito y más el suelo público, no es sencillo revertir los daños generados, pero tenemos que trabajar en ello, es una obligación. Hay un primer conjunto de apuestas firmes para ello. Quiero hablar del programa de regeneración urbana y vivienda incluyente rápidamente. Este programa, desarrollado por CEDUBI, por el nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, algo que también tenemos que tener en cuenta en esta conversación, está planteado para promover un modelo de desarrollo urbano integral, generando condiciones que favorezcan la inversión y fomenten la producción de vivienda incluyente para distintos sectores sociales. En concreto, la apuesta es que en 12 zonas y corredores ubicados en las alcaldías Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, están estos corredores que son Centro Histórico, Atlampa, Vallejo, Tacubaya, el SAC Tacubaya, la zona rosa, el eje central, es decir, hay que apostar porque esto ocurra en la ciudad central en primer término, para justamente revertir lo que estamos viendo de expulsión de habitantes hacia las zonas periféricas y sobre todo a la zona conurbada. No sé, por ahí está el planito, sería importante que no lo dejemos de ver. El programa de vivienda incluyente, a su vez, va acompañado de el propósito de reincentivar, de propiciar de nuevo que la norma 26, esa norma que posibilitó en su momento, que fue diseñada para ello, la construcción de vivienda social y de la cual se abusó, la cual se utilizó de forma incorrecta y que debió ser suspendida, que la norma 26 vaya cobrando poco a poco de nuevo viabilidad y que generemos mecanismos de estímulo que faciliten, que alienten la construcción, la generación de vivienda social, vivienda para trabajadores, vivienda sustentable, vivienda incluyente. Por lo pronto, el programa que estoy describiendo puede hacer uso de la norma 26 y hasta el momento ha generado los primeros resultados, seguimos trabajando en ello, a partir de que se ha posibilitado el arranque de diversos proyectos que sabemos deben ser más, por supuesto. El programa de vivienda incluyente, sigo hablando de él, tiene como propósitos o como criterios centrales, por supuesto, el desarrollo social, a partir de que se produzca y comercialice un mínimo de
30% del total de las viviendas construidas en los desarrollos, lo cual implica que haya viviendas que tengan un precio máximo de 9,000 UMAS. Esto se actualizó recientemente, dio lugar, por cierto, a lecturas un poco ambiguas sobre qué es lo que se había hecho, que básicamente fue actualizar la norma 26 y sus reglas para que se cifrara en UMAS y no en salarios mínimos, lo cual impedía su correcta aplicación, es decir, viviendas de 806,500 pesos por vivienda y un máximo de 20% de las viviendas que cuente con un precio máximo de 13,300 UMAS, lo cual significaría viviendas de 1,192,000 pesos por vivienda. En todos los casos, el precio máximo ponderado del metro cuadrado habitable no podrá ser superior a 188 UMAS. Estamos ante una posibilidad que no ha sido fácil construir, en la que se busca la cooperación público-privada, sí la intervención del Estado para ayudar a que la oferta de vivienda tenga como fin principal el de la calidad de vida de las personas. Estamos expulsando a jóvenes parejas, a los trabajadores, y esto tiene que detenerse. La Ciudad de México está incluso perdiendo habitantes. Esto y crece la zona conurbada. Entonces, una ciudad redensificada que se pueda asegurar es sostenible, debe tener la mayor cantidad posible de espacios para la vivienda de las gentes que trabajan en ella y, por supuesto, de las personas de bajos recursos. Hay distintas características que muchos de ustedes ya conocen, que definen este programa, que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con el uso de nuevas tecnologías para que tengan un carácter sostenible, respetuoso del medio ambiente a través de el uso de LEDs, a través de la gestión de residuos, a través del uso de las azoteas para que sean verdes, en fin. También hay que tomar en cuenta que en materia urbanística se aplicarán usos de suelo, criterios para la certificación del uso del suelo y la intensidad de construcción, que están vigentes en las normas, pero que pueden combinarse con un conjunto de instrumentos del desarrollo urbano. Hay distintas medidas muy específicas que pueden alentar este tipo de vivienda, como por ejemplo polígonos de actuación para este fin, así como la posibilidad de fusionar predios y aplicar el arsenal de instrumentos del desarrollo urbano que se puedan aplicar para esto. Esto entendido como una prioridad que tiene un fin social muy concreto. Hay que también comentar que el programa de vivienda incluyente se integra permanentemente a la toma de decisiones sobre la movilidad en la ciudad y que, por ejemplo, la cantidad máxima permitida de cajones de estacionamiento será de un cajón por vivienda, es decir, hay que cambiar de paradigma en el tema. Esto también ustedes lo saben muy bien y no lo podemos dejar de mencionar. En materia arquitectónica, algo importante de decir aquí, el 40% del total de viviendas de tipo incluyente debe ser de 2 recámaras. Las dimensiones mínimas de las viviendas y las condiciones de iluminación y ventilación deben cumplir, por supuesto, con lo establecido en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad y en sus normas técnicas. Las viviendas deberán contar con los servicios mínimos que garanticen su habitabilidad y tenemos que asegurar que quienes entren al programa cuenten con la solvencia, la solidez, la trayectoria, la seriedad profesional que siempre trabajamos conjuntamente para que esté garantizada. Por supuesto que la vivienda incluyente es posible en las áreas de conservación patrimonial. Para nosotros, el que tengamos un rico y vasto patrimonio cultural no debe entenderse nunca como un obstáculo para darle valor a nuestra ciudad, para el desarrollo inmobiliario, para la vivienda. Hay muchas maneras de construir equilibrios, tomando en cuenta que el patrimonio cultural es un valor de la ciudad. La ciudad cifra su excepcionalidad en su historia y en su memoria, que también es, o más bien casi en primer lugar, es arquitectónica, en lo que tiene que ver con lo que vemos todos los días. Quiero mencionar rápidamente instrumentos y mecanismos del desarrollo urbano que
existen desde hace tiempo y que tal vez han sido objeto de, pues digamos, de una mala prensa, o fueron objeto de una mala prensa porque tal vez en efecto también se gestionaron mal y se gestionaron poniendo en primer lugar el interés mercantil y no el interés colectivo. Cuando ahí no hay una dicotomía, una diada donde haya que optar por el blanco o el negro, sino que había que procurar un compromiso, una ecuación, una alianza permanente y que esto tuviera resultados. Me refiero específicamente, en este caso hay más ejemplos, a los sistemas de actuación por cooperación, los SACs, hay 5 en este momento en la ciudad funcionando. Y si son utilizados correctamente los sistemas de actuación por cooperación, como también si son bien utilizados otras herramientas como los polígonos de actuación, las transferencias de potencialidad, podemos dejar atrás esta historia de mala prensa donde hubo abusos para que siempre existan y funcionen en beneficio de la ciudad. Es un tema ético fundamental. Los SACs son instrumentos de planeación que buscan articular justamente la acción del sector público, social y privado para que tengan lugar todo tipo de proyectos urbanos, infraestructura, equipamiento, servicios públicos, por supuesto vivienda y también actividades turísticas. En CEDUBI estamos a cargo de la gestión de los sistemas de actuación por cooperación, autorizando, coordinando, conduciendo todo el desarrollo de los proyectos que se incluyen en los SACs. Un ejemplo que quiero destacar, ya me voy acercando a la conclusión, es el del SAC Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí, en este SAC Tacubaya, que tiene 141 hectáreas, donde habitan 20,000 personas, se ha programado la venta de aproximadamente 9,600 unidades de vivienda, de 960,000 metros cuadrados de vivienda. Ya se han desarrollado en este momento 5,870 metros cuadrados de vivienda y quiero destacar que, por ejemplo, se ha regularizado el asentamiento conocido como Ciudad Perdida, uno de los más antiguos slums o barrios marginales de la ciudad, una suerte de favela interna económica y que tiene que ver con inclusive, pero estamos obligados a ello y la Ciudad de México es experta en ello. Las crisis también pueden generar oportunidades en lo que tiene que ver con la reestructuración de la política de ordenamiento urbano, con una nueva concepción del espacio público, y por supuesto, con una nueva idea de cómo garantizamos el derecho a la vivienda y que la vivienda sea una actividad económica que forme parte de la reactivación económica de la ciudad. Estamos, quiero dejarlo muy claro, siendo un gobierno que es un gobierno de izquierda, pero es un gobierno de izquierda que tiene perfectamente claro que la forma de construir crecimiento económico es a través de la cooperación, del impulso a la iniciativa privada, del apoyo y del trabajo conjunto. Esa es la manera en que una sociedad moderna que se propone ser incluyente, crecer, generar empleo, puede salir adelante. En esto hay que profundizar, hay que seguir trabajando todos los días. Necesitamos una sociedad donde haya menos desigualdad, más inclusión, más equilibrio, más seguridad, donde no haya violencia, y para ello tenemos que conjuntar esfuerzos, visiones, voluntades. Para ir evidentemente sobre la ciudad de la pospandemia tenemos mucho que platicar. Creo que la pandemia nos dejó lecciones grandísimas sobre, por ejemplo, cómo usamos el espacio público. Creo que podemos avanzar a una mejor idea para usarlo más intensamente. Creo que la ciudad de la pospandemia también implica la arquitectura. Hay que pensar en una ciudad donde la gente va a pasar más tiempo en su casa y que tiene que tener un lugar digno donde vivir porque trabajará desde su casa en al menos mucho mayores segmentos
del tiempo de su vida. Una ciudad que sea una ciudad como nunca, de caminos cada vez más cortos, la ciudad de 15 minutos, la ciudad donde no tengamos que tener como condena esta realidad donde 6 o 7 millones de personas se tienen que trasladar todos los días desde la periferia a trabajar en la ciudad central, con las gigantescas implicaciones ambientales, económicas y con la barrera que significa a la hora de posibilitar la movilidad social. Creemos que en la CEDUBI estamos muy convencidos de que diseñando, coordinando, implementando una política urbanística que se cifre en la recuperación del espacio público, en la reactivación de las zonas en desuso, en la protección y conservación del paisaje urbano, en la promoción de la construcción de vivienda sustentable, estarán las alternativas del presente inmediato y del futuro. Tenemos que generar espacios asequibles, accesibles en materia de vivienda, tenemos que mitigar los impactos del desarrollo urbano en favor del mejoramiento de la cobertura de los equipamientos públicos. Tenemos que materializar estrategias, mecanismos, instrumentos y generar modelos flexibles que impulsen el desarrollo de ciudades compactas, conectadas, de calidad y que garanticen que ésta sea en efecto una ciudad de derechos, innovadora y de derechos. Muchísimas gracias, disculpen la extensión, eso es lo que queríamos decir y gracias por escucharnos. Pues aprovecho para agradecer al arquitecto Honorato la invitación que hizo a MULIP para participar y pues después de este amplio diagnóstico de la situación de la ciudad que nos hizo el licenciado Inti. En lo personal, soy evaluadora, recorro todos los días la ciudad y siento que es una constante que la autoridad tiene una visión y los ciudadanos tenemos otra. Los desarrolladores tienen una, los arquitectos tenemos otra. De ciudad a ciudad, pensando que la Ciudad de México es la más desarrollada en cuestiones de atención a las necesidades, porque es desarrollada porque hemos encontrado toda la problemática posible que hay en una ciudad, tenemos todos los casos. Y en este análisis de la realidad, también vemos que el cambio climático pues, ha acelerado la conciencia y la necesidad de tomar acciones inmediatas, pero parece que esa acción aún no está en la agenda pública. Semana tras semana hemos estado viendo situaciones que estas lluvias atípicas, que ya deben de ser las típicas porque lo vemos a nivel mundial, no nada más en la Ciudad de México, y la densificación que tiene la Ciudad de México y pensar en desarrollos nuevos que no contemplen esas áreas verdes, ese espacio público que en esta pandemia nos hemos aprendido a apreciar de tal manera, pues creemos que el costo alto de las viviendas, ¿no? para los constructores y para los propietarios, ¿no? Es como una disyuntiva. Queremos vivir en la ciudad, pero la ciudad cada día está alejando a nuevos talentos, valores que tienen muy difícil tener condiciones parejas en la ciudad. El modelo, el priorizar la calidad de vida, pues parece que no es una constante para todos y estos requerimientos implican mayor compromiso de todas las partes y ahí constructores, inversionistas, estudiosos de las ciudades y en esta búsqueda de hacer realmente una densificación sustentable, yo aquí a mi siguiente invitado le quisiera hacer una pregunta que aprovecho para leer esta semblanza de nuestro amigo, ya se me perdió, perdón, ¿por qué no te dejé tu presentación? Allá anda, creo que la perdí, por favor. Se va a presentar porque tiene mucho que decirnos en esta pregunta que voy a plantear. ¿Qué acciones consideras, ¿no? que debe implementar el gobierno federal? Y ahí lo extiendo a estados y municipios para implementar en un plan de largo plazo,
¿no? Porque estamos atendiendo las necesidades inmediatas y creo que este recomienzo, este replantear ciudadanos en casa, estudiando, trabajando, haciendo toda su vida dentro de un espacio, ¿no? Para implementar este plan a largo plazo que tenga como fin lograr ciudades funcionales, que ofrezcan oportunidades para todos. ¿Crees que es un sueño, es una fantasía o es algo que podemos lograr uniendo esfuerzos? Te dejo mi micrófono. Bueno, ¿y si lo encuentro? No, ya encontré, perdón. Aquí la semblanza del arquitecto José Serur Cavadí, habitante del Valle de Anáhuac, de origen sirio, libanés y polaco, nacido el 6 de febrero de 1970. Ya ven cómo los señores sí les gusta decir su edad. Arquitecto de profesión, egresado de la Universidad de Anáhuac del Norte en 1993 y es desarrollador inmobiliario por sabiduría heredada, escritos y tiene bastantes hobbies como historiador. Es filósofo por la pasión de la vida, que yo creo que esta pregunta que te planteé, pues tendrás que hacer uso de esos principios filosóficos sin duda, pero actualmente es director general de Urban Herman y sus empresas filiales, líderes en innovación inmobiliaria y creadora de diversos proyectos de desarrollo de uso mixto en todo el país. También es catedrático del Tecnológico de Monterrey en la Facultad de Arquitectura en Desarrollos Inmobiliarios. Veamos la visión ahora de los desarrolladores, o sea, esto es lo interesante. Adelante, José. ¿Quieres pasar? Bueno, es un gran gusto estar aquí al Colegio de Arquitectos. Muchas gracias a todos ustedes. Es un honor que pueda tener este foro y que podamos aquí compartir muchas ideas que creo que hoy son más que nunca necesarias. Y bueno, como bien dicen, hoy estamos en una realidad completamente clara, ¿no? Hoy platicamos, y es la primera palabra que hoy se dijo aquí, de la nueva normalidad. Y la realidad es que los tiempos que estamos viviendo hoy de normal no tienen absolutamente nada. Hoy vivimos en un mundo nuevo, en una época nueva, y me preguntan mis alumnos y mis clientes y los empresarios, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Se va a seguir vendiendo mis depas y mis oficinas y mis comercios? Y en la realidad, que la respuesta es que no. Tenemos que reinventar el mundo. Prácticamente el tema de la pandemia, el resultado, pues hoy lo conocemos, ¿no? Siempre nos llegan a nuestra oficina estadísticas de los metros cuadrados que hay disponibles en oficinas, que no son 400,000 metros, son más de 2,5 millones de metros disponibles hoy de estas oficinas, y en realidad es una industria que no se va a recuperar a corto plazo, o sea, es una industria que no se va a recuperar. Y tenemos las estadísticas de los impactos del COVID, que son catastróficas, o sea, en realidad el mercado hoy nos dice que la situación pues es un reto que nos perfila a nuevas oportunidades. Y yo lo que quiero que todos aquí entendamos es de que el COVID, con silencioso virus, pues fue como una guerra, porque económicamente el impacto del COVID en los números fue mucho peor que el de la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias económicas que hoy tenemos. Y un bichito prácticamente puso a 7,000 millones de personas en rodillas bajo una circunstancia completamente nueva. Y los edificios pues ahí quedaron, se desocuparon, no hubo bombas, no se destruyeron, ahí estuvieron, y prácticamente hoy tenemos que pensar que tenemos que tener un plan de recuperación completamente como en post-Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall, ¿no? Que hay que reactivar completamente nuestra industria. Y sin exagerar, creo que tenemos que empezar de cero. Y pues bueno, no se puede con los inmobiliarios, con los arquitectos, sino todos ustedes tenemos el reto de reinventar el mundo. Tenemos que reinventar el espacio, reinventar la arquitectura, reinventar lo que la gente quiere. Y también hay muchas cosas que hay que
considerar para contestar esta pregunta, qué le vamos a pedir a las autoridades, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos o las cosas que se necesitan en realidad para tener una nueva recuperación? Pero sí quiero que entiendan que nosotros los inmobiliarios, cada día llegan a mi oficina clientes, oiga, Arqui, es que fíjese que necesito tengo un edificio en Palmas y necesito hacer una reconversión, y ¿cómo le hago? Yo lo que digo que en mi oficina ya voy a poner un departamento de psicología inmobiliaria, porque todo el mundo llega con su depresión, ¿y qué hago con este edificio? ¿Y qué hago con el otro edificio? Y fíjese que se me desocuparon mi centro comercial, y dígame usted cómo lo rescato, porque en una semana o en un mes tengo que rescatar el mercado. No es cierto. La realidad es de que la recuperación viene lentamente. Y bueno, tomando el cliente de Palmas, ¿no?, que dice, oye, tengo un edificio de 25 pisos, vacío, de oficinas, y quiero reconvertirlo a apartamentos, y le digo, bueno, pues mire, para empezar, no hay permiso. Y dos, para hacer lo que me dice usted, y el permiso dice que tenemos que hacer apartamentos de 200 metros en esa zona, pues obviamente otra vez es un producto de 17 millones o 18 millones, porque está en Palmas, completamente fuera de lo que el mercado pide y de lo que la gente quiere y de lo que la gente necesita. Para empezar, es lo que le decía, pues mire, hay que conseguir que nos den una licencia de 80 metros o de 60 metros o hacer suites, pero eso está imposible, y el costo de la reconversión jamás nos va a dar una vivienda de 1.100.000 pesos y cosas así, ¿no? Realidad es que la realidad económica que la gente o los jóvenes hoy pueden pagar es que nadie puede comprar un departamento en Palmas o en esa zona a los costos y a los precios que se indican. Entonces, tenemos que tener una renovación completita, ¿no? Y para recuperar el espacio de oficinas hay edificios que ya no funcionan. El vidrio espejo, este edificio hay que reconvertirlos porque las nuevas requisiciones de las empresas internacionales o las mexicanas, edificio de vidrio espejo en Insurgentes ya no funciona, ya no sirve, porque hay que dejar espacios semiabiertos, porque viene el nuevo concepto no del home office, sino del office home, que ya les voy a platicar en un poquito, ¿no? Entonces, la realidad de mercado contra la realidad de lo que se pretende, creo que tiene que haber una reconciliación. Y bueno, antes que todo, hay que hablar ahorita de aprovechar que todos juntos tenemos la responsabilidad de sacar esta ciudad, este mundo adelante. La vivienda ya no va a ser la misma vivienda, ya no es la misma vivienda. La gente hoy, por ejemplo, lo que sí se está medio vendiendo, medio moviendo en el mercado, es clarísimo lo que la gente está pidiendo. También hay que considerar, todos ustedes, que tenemos un cambio demográfico muy cañón en la ciudad y en todo el país. La gente ya no tiene hijos. Platicaba con mis alumnos y hizo una encuesta post-pandemia o post-covidiana, como es que le llamo, y les dije, oigan, ¿quién quiere tener hijos? El 50% de mis chavos dijo, ni maíz paloma. O sea, hijos ni vuelto a nacer por la crisis y por la economía y porque la nueva onda y Entonces, también hay realidades de mercado, hay realidades de lo que la gente quiere, de lo que la gente piensa. La arquitectura y las leyes y el uso de suelo tiene también que ser coincidente con la filosofía de lo que la gente quiere, de lo que la gente hoy necesita. Entonces, post-COVID, no nada más ha cambiado el mundo inmobiliario, sino ha cambiado realmente lo que la gente piensa, lo que la gente vive, lo que la gente necesita, lo que la gente tiene en la bolsa. Entonces, la autoridad, y entre otras muchas cosas, con todos tenemos que llegar a consensos. Y es muy claro, porque vas a los congresos de ADI, con los de Cushman y con todo el mundo, y todo el mundo dice, no, pues fíjense que pues sí, este mercado tal y tantas oficinas, y ya cayó el mercado acá y en el centro del país, que por cierto en el norte ha caído mucho menos que en el centro. Entonces, todo el mundo hoy sabe el impacto, pero no sabemos exactamente cómo hacer para reinventar el nuevo mundo. No tenemos claridad en esta realidad de cómo podemos hacer para reactivar las economías. Y la vivienda es el primer paso, es el primer punto que tenemos que atacar y que tenemos que reactivar.
porque no sé si se dan cuenta de algo. Si yo lo cito antes de la pandemia, yo por ejemplo, el Zoom, o sea, ni lo conocía, me valía un cacahuate, pero hoy ya no puedo vivir sin él absolutamente, ¿no? Y si mi celular hoy se me cae en el periférico, voy y me aviento por él. O sea, está cambiado muchísimas cosas. Entonces, tenemos que, si yo lo citaba en un restaurante, tenemos una cita, o hace 4 años, yo lo citaba en una sala de juntas, y en la junta de acá, y la junta en el edificio del sur, y en el centro, y siempre existía el tiempo y el espacio. Siempre estábamos en el café, yo lo invito a usted al café, y nos damos un café, y combinamos el tiempo y el espacio. La cita con el licenciado, el tiempo y el espacio. Hoy lo que pasa es que la vivienda ya aglutina lo que es el tiempo y este espacio, porque en nuestra vivienda prácticamente podemos hacer todo. Es restaurante, el mejor restaurante del mundo, es estadio, es universidad, es oficina, es centro de convivencia, centro de cuates, convivencia. O sea, prácticamente hoy sentado en tu escritorio puedes acceder al mundo. Entonces, también, como platicábamos con los inmobiliarios, el uso mixto ya llega a ser pues muy oscuro. Ya la frontera entre el voy al centro comercial, voy hasta la oficina, voy a la vivienda, ya no necesariamente es tan claro esto de que voy a la oficina, voy al centro comercial, porque hoy podemos comprar todo en nuestra silla. Hoy podemos hacer a lo que llaman los filósofos inmobiliarios hoy el uniespacio. No sé si se han puesto a pensar, hay un espacio que lo aglutina todo, el uniespacio, esa es la tendencia. Y la vivienda va a ser la primera línea de combate del uniespacio. Entonces, el mercado hoy está exigiendo espacios abiertos, una sola recámara o 2 recámaras para el segundo hijo, baño amplio, closet grande. O sea, hay muchos requerimientos que el mercado solicita hoy porque es lo que la gente necesita. Entonces, en términos prácticos para la vivienda, realmente tenemos 2 puntos que hay que atacar. Renovar y reinventar el tema de la vivienda y del mundo en el que vivimos. 2, tenemos que trabajar con la autoridad forzosamente, porque el cambio y el uso del suelo y la manera de hacer los negocios y las cosas tiene que transformarse radicalmente. Yo creo que, por ejemplo, los inversionistas o los inmobiliarios, aunque se diga que es el interés mercantil ante otra cosa, no es cierto, porque la inversión y las ideas y el dinero y los inversionistas también son los que mueven el país y mueven la ciudad. Lo que tenemos que hacer es reconciliar, y tenemos esta gran oportunidad de hacer un nuevo mundo. Entonces, la pregunta es, ¿hoy podemos tener vivienda sustentable, más económica, más barata? Yo de principios pienso que conseguir una casa de 1,5 millones de pesos, 1,100,000 o de tantas UMAS o no sé qué ni entiendo qué son esas cosas, creo que prácticamente es imposible. Hoy si construimos una casa, saben que el 22% ha subido el costo de esta construcción de 2 años para acá. Vean una tonelada de acero, vayan o intenten comprarla hoy, o sea, desde mañana es otro precio, mañana, y el aluminio y vidrio ya ni sabes, ya ni cómo contratarlo. Entonces sí tenemos, y sí hay oportunidades, de hacer vivienda sustentable. Tenemos que lograr quizás con el Banco de Desarrollo, las ciudades como en otras ciudades del mundo, que las ciudades facilitan otro tipo de crédito. El crédito del Fobiste, que puede llegar hasta 2 millones, bueno, ¿por qué no subirlo a 3 millones? O sea, no necesariamente la vivienda sustentable tiene que ser para el mercado de 800,000 pesos a 1,100,000. También hay un mercado de 1,800,000 y de 2 millones, y trabajadores del gobierno y trabajadores del ejército y trabajadores de las universidades que pueden tener ciertos créditos un poco más interesantes, o el Infonavit pues tiene que hacer otro tipo de percepciones. Y finalmente, bueno, esa es la idea,
Este mensaje, digo, puede ser ese, y podemos hacer vivienda sustentable. Hay muchas oportunidades, por ejemplo, ahorita que ya no puedes construir sin estacionamientos, y puedes construir junto al metro, y puedes hacer departamentos más chicos, sin tantos costos extras, subsidios de los permisos, mejor costo del agua. O sea, hay 1000 alternativas para poder hacer vivienda sustentable. Y bueno, este es un primer comentario, y bueno, hay muchas otras cosas más que podemos hablar. Muchas gracias, para dejarle el tiempo a los panelistas. Pues en conciliar las posturas y las visiones, creo que el trabajo conjunto es lo más importante. Y es tan compleja el desarrollo inmobiliario, que implica tanto todo el esfuerzo que hace la autoridad para gestionar, regularizar. Cuando se vuelve tan compleja la regularización, la norma, el cumplir con toda esta barrera normativa que de repente permite como unas pausas que ya las vivimos al principio de este gobierno, en lo que se regulan las cosas, entre los que agarran su cauce, se rompe la sinergia inmobiliaria. Y creo que eso pasó. Y ahorita estamos, así como estamos volviendo a vernos, como que ya no sabemos cómo tratarnos, cómo saludarnos, pues también hay otra visión, que es la de los proveedores de material, los insumos constructivos. Ahí en esa parte, Luis Alberto, pues tiene una visión, ¿no?, en conjuntar todas las visiones de un mismo tema. Él es director de Desarrollo Sostenible y Promoción de Especificación en Saint-Gobain. Luis participa desde hace ya 15 años en esta empresa, en donde ha ocupado diferentes cargos, y hoy es director de Habitat, una actividad que está totalmente ligada a nuestro tema de hoy, y sus intereses como promotor del bienestar de la sociedad del futuro de nuestro mundo. Tiene también a su cargo la responsabilidad de unir los esfuerzos de las diferentes unidades de negocio, que aquí al final del día estamos haciendo un ejercicio parecido, y llevar a cabo proyectos que resulten sostenibles en todos los sentidos, económica, material y socialmente. Ahí va una palabra clave, que es la responsabilidad social, que cada día nos demanda a todos los actores de la industria tenerla presente en cada uno de nuestros proyectos. ¿Quieres participar desde aquí o desde el? Perfecto, junto a Carlos, muy bien. Adelante, licenciado. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Honorato, muchas gracias. Siempre es un honor estar en el Colegio de Arquitectos. Yo soy el arquitecto, no arquitecto, yo no soy arquitecto. Ya le dije a Honorato que algún día seré honoris causa, yo creo, pero bueno. Creo que es muy interesante la visión que nos han expresado tanto Inti como José, pero yo quisiera tocar 2 puntos importantes aquí. Uno es la visión en la que estamos inmersos en esto, que coincido totalmente con José, que no es una nueva realidad, es la realidad que tenemos. Esta transformación de la ciudad y la transformación del mundo es el resultado de lo que hemos vivido a lo largo de los tiempos. O sea, cada situación nos ha llevado a una nueva condición de vida. Y definitivamente el pospandemia nos ha llevado a tomar nuevas acciones, nuevos planes, etcétera. ¿Cómo responder a esta condición? Hay muchísimas condiciones que tenemos que tomar en cuenta. Ya vimos la parte de las autoridades y esta transformación que las autoridades van a tener que hacer a los reglamentos y condiciones para poder cambiar y poder adaptarnos a esta nueva realidad. Simplemente pongo el punto en la mesa de cómo cambia un edificio de oficinas a un edificio residencial en materia de instalaciones. Hace un par de años alguien me consultó si, por ser una empresa francesa, Saint-Gobain, si podíamos traer estos inodoros que se utilizan con doble fondo para que no tuvieran que hacer instalaciones en losa y poder aprovechar lo que se tiene hoy. Pero es así, tenemos que irnos adaptando a la realidad. ¿Cómo cambiar un edificio
lo dijo muy bien José, en Palmas pues va a tener que ser un departamento de 17 millones de pesos, que no todo el mundo lo va a poder pagar. Ahora, se mencionaron muy bien los objetivos del desarrollo sostenible. Particularmente el objetivo número 11 tiene puntos clave para convertir a nuestras ciudades en ciudades sostenibles. Pero todos también estamos inmersos en un mercado de tecnología y estamos inmersos en ciudades inteligentes en donde todos estamos conectados todo el tiempo. O sea, tenemos que empezar a ampliar la capacidad de lo que estamos haciendo en nuestras ciudades para cambiar. Hoy en día me honro presidir la Alianza para la Eficiencia Energética en México, ALENER, o lo que es la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en Edificación, y estamos convencidos que la vivienda tiene que tener una renovación total. O sea, tenemos que buscar conservar la energía, gastar menos energía también, y como bien lo mencionó José también, edificios hoy comerciales que son peceras totales, y yo vendo el vidrio, son peceras totales, no pueden ser vivienda per se de manera inmediata. Necesitan ventilación cruzada, necesitan sistemas para mejorar la calidad del aire interior, para mejorar los ambientes en todos sentidos. Ya hay inclusive ahorita en consulta pública la norma para calidad en ambientes interiores, que recién la lanzó a consulta pública la Secretaría y el 11, y esto va a modificar mucho la condición hacia la que estamos dirigiéndonos. Existen normas en México que nos pueden ayudar a que nuestra vivienda también funcione. La misma norma 020 de la Secretaría de Energía, que no ha tenido el impulso ni el uso que quisiéramos todos. De hecho, va a entrar en una fase posiblemente en breve de reestructuración para adaptarse a las nuevas condiciones. Pero tenemos que tomar en cuenta que la normatividad también tiene que tener una aceleración y cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y yo creo que la ciudad ha tomado muy bien en ese sentido la forma de cómo reestructurarse y cómo cambiar. O sea, sí se está moviendo en ese sentido. A lo mejor nos sentimos a veces un poquito frustrados porque quisiéramos que la respuesta fuera de un día para el otro y no es tan fácil. Por el otro lado, un tema de cómo reconstruir, bueno, materiales, existen todas las opciones de materiales. Hoy la regionalidad de los materiales va a ser fundamental. No podemos seguir trayendo materiales de todo el mundo para reconstruir. Y yo, entre mis sueños de arquitecto no arquitecto, siempre digo que el mejor banco de materiales son las ciudades. Las ciudades se tienen que convertir en nuestras nuevas fuentes de abastecimiento de material para la reconstrucción y para la renovación. Hay grandes proyectos en el mundo que han reutilizado edificaciones y otros temas, pero tenemos que disminuir el consumo de materias primas en el mundo. Como ya se mencionó, vamos a ser 9,000 millones de personas en 2050. El 40% de los gases de efecto invernadero están generados por los edificios. Va a haber una demanda en 2030, 50% más de agua y 50% más de materias primas. ¿A dónde vamos a llevar este mercado? Entonces, tenemos que volver a las bases, tenemos que empezar desde cero, como bien lo mencionó José, y tenemos que cambiar la forma en la que vemos la construcción. Definitivamente hay materiales, el vidrio se fabrica localmente, ya no tenemos que traer vidrio de fuera. Los yesos, las tuberías, los sistemas de recubrimientos, etcétera, existen en el país. Tenemos que aprovechar la regionalidad, tenemos que fomentar el desarrollo, por supuesto, de manera local y aprovechar las tecnologías. Reconvertir una casa para que sea una casa de 1,100,000 pesos no va a ser fácil, pero existen tecnologías que pudieran ayudarnos a colaborar en esto. Y no es solo el costo de la reconversión, sino el costo de la inversión en el mantenimiento de la misma vivienda. Tenemos que pensar que el costo de la energía está siendo cada día mayor. ¿Cómo hago que mi consumo energético sea menor con este tipo de materiales que me van a permitir que mi factura, por ejemplo, en energía eléctrica, sea más baja o que mi consumo de agua sea más bajo, teniendo mejor abastecimiento? Aquí ya me estoy metiendo en algunos problemas cuando empiezo a hablar de infraestructura y otras cosas que van a ser un reto muy grande para la ciudad. Y respetando un poquito el tema del tiempo, porque me gustaría hablar al final de algunas otras cosas, yo creo que es muy importante y
Me gustó mucho el punto de los polígonos en los que se va a desarrollar. Tenemos que ser muy claros que la Ciudad de México tiene que reconstruirse, tiene que encontrar una nueva forma de habitabilidad. No va a ser fácil que yo, que vivo en el Estado de México, trabajo en Polanco y me desplazo 40 minutos, encuentre un departamento que me quede a 5 minutos de mi casa para poderme ir en bicicleta. No va a ser fácil por el costo de vivir en la ciudad. Entonces, ahí es donde está el gran reto de hacer que también la ciudad, el financiamiento y las formas de trabajar reduzcan esta fuerza para que podamos alcanzar estos objetivos. No sé si hasta ahí y ahorita vemos que sigue. No, dijiste un punto clave. Pues creo que todas las reflexiones, se nota que Luis ha estado muy cerca de todos los arquitectos, que todo el tiempo estamos buscando nuevas soluciones, ¿no? Y lo demostró aquí y puso un punto perfecto. ¿Por qué no reutilizar los materiales para construir? Creo que ahí es un gran punto en el que podríamos trabajar. Y hay alguien que tiene o que estuvo liderando el tema de vivienda sustentable muchos años, el maestro Carlos Cedillo. Carlos Cedillo tiene una maestría en arquitectura y en licenciatura en artes y arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Yale. Formó parte del equipo de transición de la nueva Política Nacional de Vivienda y se desempeñó como subdirector de sustentabilidad en Infonavit. Como profesor activo, Carlos ha enseñado en la Universidad de Yale, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. Además, ha sido crítico invitado para la Universidad de Harvard y para la Universidad de Michigan. Actualmente es jefe del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Infonavit. Creo que, no sé, ¿verdad? Yo sabía, me habían dicho, pero bueno, ya ves, de repente, así como hay que actualizarnos todos los días, ¿cuál cubrebocas es más? Hay que actualizar la semblanza. Carlos, adelante. Tenemos como reto esa vivienda dinámica, flexible, sustentable, con responsabilidad social. A ver, tú platícanos. Adelante. Muchas gracias, Lorena. Y pues nada, me da mucho gusto estar por acá de regreso. Yo creo que tuvimos una reunión en el Colegio de Arquitectos hace algunos meses, pero prácticamente no había tenido actividad con el querido colegio, presidente y colegas, les agradezco muchísimo. De hecho, cuando dejé el instituto hace 3 años, ya no trabajo en el Infonavit, entonces van a ver que soy un poco más dramático en las cosas que digo, porque ya no tengo las manos amarradas, y ya no me regañan los desarrolladores, ni tampoco los secretarios de Estado. Entonces soy un poquito más libre que siempre en mi trabajo, esos 7 años como titular del Centro de Investigación, siempre traté, no yo, pero acompañado de mis colegas aquí presentes, por ahí veo algunos de varias batallas, tratar de describir con precisión lo delicado que es la situación y aún sigue siendo en materia de vivienda en nuestro país. Preocupante, y hoy seguimos hablando de modelos que nunca hemos logrado construir. Hoy la vivienda sigue siendo el talón de Aquiles en el desarrollo de las ciudades. Las ciudades se componen todavía por 70% en vivienda y la vivienda sigue siendo, no puedo decir que un motivo de orgullo como país, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, ¿no? Entonces, en esta buen planteamiento creo que han dicho mis colegas, sí vale la pena primero reconocer, ¿no? Que la vivienda no ha mejorado. Es decir, los mejores modelos de vivienda en nuestro país en materia de vivienda social siguen siendo aquellos de los años 60, 70, siguen siendo en nuestro imaginario las grandes unidades habitacionales y seguimos en un periodo donde por X o Y hay mucho por hacer. Pero ahí es donde viene, creo que lo importante de ser arquitecto, ¿no? Y lo hemos discutido en diversos. Los arquitectos somos una profesión de servicio y creo que eso es lo que nos ha fallado. Ahora yo que regresé al respirador, y qué difícil es, los admiro mucho cómo
a lo largo de los años no se dan por vencidos en esta profesión tan difícil. Yo todavía me doy de santos el día que dije voy a ser arquitecto. Creo que hubiera sido pintor, hubiera sido mejor estudiarte, pero bueno, decidimos hacer esta profesión. Pero somos una profesión de servicio que le toca articular lo que dicen los gobiernos, ¿no? Es decir, yo veo siempre a la arquitectura como esta herramienta que articula las políticas públicas, pero que también tienen que escuchar al desarrollador privado y cuidar, digamos, esos intereses del sector público, del sector privado, y entonces ahí es cuando la arquitectura tiene ese enorme potencial de aterrizar pues buenas cosas, ¿no? Y el diseño es la herramienta de mitigación de riesgo, ¿no? Y creo que el problema de la vivienda no es la vivienda construida. El problema de la vivienda es la falta de proyectos de vivienda, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos mucha materia que decir, pero si hacemos un análisis puntual de cuántos proyectos de vivienda están siendo diseñados con cuidado, con tiempo, con financiamiento adecuado, pues es donde nos vamos a dar cuenta que el problema radica ahí, también en los proyectos públicos. ¿Qué pasa actualmente? Se habla de estos proyectos integrales, ¿no? Donde se diseña y se construye. Ese es un error, a mi parecer, garrafal. El proyecto ejecutivo de vivienda es el único mecanismo de mitigación de riesgo. Cuando diluimos esta posibilidad, ¿no? Luego nos quejamos que las casas no alcanzaron, que los presupuestos. Es en el proyecto ejecutivo, es en el desarrollo de estos esquemas donde podemos precisar si algo va a funcionar o no. Es decir, ojalá los grandes desarrolladores se hubieran equivocado en el papel y no en 17,000 o 20,000 o 25,000 casas iguales. Entonces creo que ahí la materia como arquitectos es muy relevante. Aquí primero pues Inti, me da muchísimo gusto volverte a ver, como siempre sabes, como colegas, pero ahora desde este encargo en el que te encuentras, también comentarte y reconocer que he estado muy cercano de los programas de vivienda incluyente. Habrá que ver cómo estos, ya después de una muy buena política, para quienes no conocen el programa y lo leen a profundidad, creo que es muy atinado lo que se está delineando en el programa. Ahora viene la parte difícil, que es lograr, como bien lo decías, integrarse como equipo. Es la única forma para lograr ese tipo de circunstancias. Y un poco hablar de esta idea de redensificación. Por ahí, entre el trabajo que dejamos cuando estuvimos en el centro de investigación, dejé un documento que hicimos la exhibición aquí hace 4 años. Todo el mundo habla de estos grandes desarrollos de vivienda, y habíamos hecho una investigación de la vivienda abandonada que existía únicamente en el instituto, ¿no? Y los números no son los que dice el INEGI, porque ese es un dato que siempre yo he dicho que es medio equivocado. Simplemente, no es que sea equivocado, pero la vivienda abandonada por definición es aquella que llega a un esquema, digamos, de cartera vencida, que deja de ser pagada, y de esos existen un gran número de estas viviendas. Entonces lo que hicimos en ese momento fue, por esta imagen que nos mostraba Inti, las ciudades crecieron, entonces estas casas que estaban mal ubicadas, ahora resulta que están mejor ubicadas. Y la propuesta era muy simple, era no volver a vender esa casa, porque sabemos que si esa casa es exactamente esa misma casa, se regresaba al mercado a otro usuario, las probabilidades de que ésta quedara abandonada eran sumamente altas. De hecho, 8 de cada 10 veces que el instituto hace un proceso, que lo sigue haciendo, ¿no? De comprar una casa, usted la compró, no la pudo pagar, ¿no? La recupera el instituto, te la dan a ti, la casa no cambia. Entonces las probabilidades de que esa casa por sus condiciones se vuelva a abandonar son altísimas. Entonces el ejercicio era muy simple, era decir, oye, estos terrenos de 5x10, de 3x8, vamos entendiendo que estas ciudades dormitorio les hicieron falta partes de uso mixto que ahora mencionabas. Entonces era un planteamiento muy simple de utilizar ese portafolio de vivienda abandonada y hacer proyectos más chicos. Y eso habla de otra enorme posibilidad, que siempre queremos resolver el problema de la vivienda en los miles.
y no hemos empezado a hablar de lo que tal vez el problema es resolver en proyectos de pequeña escala, como se hace en otros sectores. Y ahí se quedó, digamos, una muy buena oportunidad. Las casas se siguen abandonando y se sigue reciclando un mal producto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena estudiar eso. En materia de política actual, y lo digo siempre de manera respetuosa, a las líneas de política, por cierto, unas muy atinadas en materia de espacio público, la propia ciudad en materia de este esfuerzo de los centros pilares y otros proyectos que ha venido haciendo el propio proyecto que hoy mostraba Inti, pero creo que vale la pena preguntarse un poco de los modelos que existen, y uno que vale la pena revisar, que se ha mencionado en las conferencias de las mañanas, de esta idea de la autoconstrucción asistida. Creo que vale la pena entender como arquitectos, porque se acordarán de ese mensaje cuando dijeron que los arquitectos ya no teníamos nada que decir. Yo lo escuché con otros oídos en ese momento. Yo lo que traté, junto con un grupo de colegas que posteriormente tuvimos oportunidad de conversar con el titular de Foviste, tal vez la arquitectura tiene que pasar de este modelo que es uno a uno a ser más un sistema, ¿no? Que nosotros somos capaces, y existen N números de ejemplos, ¿no? Pero impresos, ¿no? La cartilla de vivienda, todos estos documentos que todos conocemos. Pero lo que empezamos a discutir es si era posible, en lugar de diseñar vivienda, diseñáramos sistemas adecuados para las diferentes zonas del país. Entonces, que el quehacer del arquitecto no era solo hacer una casa, era hacer un análisis y un entendimiento de diferentes componentes que las personas fácilmente, a partir de un sistema que todavía no está terminado, pudiesen ir seleccionando diferentes atributos de su vivienda y entonces tener, con la ayuda de arquitectos, no necesariamente estando en el lugar, poder desarrollar una casa de manera ordenada en cumplimiento a la normativa. Todo esto también lo mencionaba, se hablaba del tema de eficiencia energética. El famoso quédate en casa arrojó, digamos, resultados en consumo energético muy preocupante. ¿Qué les pasó a ustedes? No sé si han hecho ese ejercicio en la propia pandemia. Yo lo hice en mi casa y me asusté. De hecho, las condiciones económicas de mi esposa y mío no previmos que pasaríamos de una tarifa algo subsidiada a una de alto consumo, ¿no? Entonces, como bien se planteaba ahorita, existe una enorme oportunidad de hacer una reconversión energética en materia de vivienda, pero para ello deben de existir los financiamientos. Y ahí pues debemos de apuntar que desafortunadamente programas que son muy criticables, porque como bien refirió hace un rato Inti, yo creo que se abusaron y eso pues que quien lo haya hecho debería estar en problemas, pero la idea, digamos, de atacar el cambio climático desde la vivienda, que es un sector con altos consumos energéticos, debiese de ser un tema central. A mí me parece absurdo que en una ciudad que llueve como esta, de repente tengamos recortes de agua, ¿no? Entonces, creo que vale la pena discutir dentro de la política, pero de manera integral, no como un objeto adicional, los temas de eficiencia energética. Y los temas de eficiencia energética no es materia de implementación de nuevos sistemas o tecnologías, es materia de diseño. Es materia de diseño, es decir, no importa si hay vidrio, lo que importa es dónde está el vidrio. Entonces, y ese es un lenguaje que entre arquitectos lo tenemos muy claro, pero debemos de atender los temas de eficiencia energética desde la concepción y el diseño. Y finalmente creo que uno de los talones o de las cosas es el modelo de adquisición de vivienda. Somos de los pocos países que siguen atendiendo el problema de la vivienda social en un esquema de adquisición mediante hipotecas, a diferencia de que los países que han sido más exitosos en atender las necesidades de vivienda social es mediante un esquema de vivienda en renta. Y para mí sí es muy preocupante que esa discusión no esté en el centro, digamos, tanto del diseño como de las líneas de política pública. Entonces,
un poco decir eso, ¿no? Para abrir a estas y terminar con eso, ¿no? Entender que los arquitectos, nuestra profesión es escuchar, tratar de articular y resolver mediante el diseño, y que la vivienda es la gran oportunidad, ¿no? Se producen no sé cuántas viviendas al día, y la pregunta es ¿cuántos arquitectos están involucrados en esos procesos? La respuesta es muy pocos. Entonces, pues con eso terminaría para que podamos empezar a platicar de otras cosas. Y una vez, INTI, con mucho respeto al gobierno de la Ciudad de México, pues aquí ya está siempre trabajando en cosas, y particularmente al Colegio de Arquitectos, presidente, gracias por mandarme ese mensaje. Me dio muchísimo gusto que me volvieran a invitar a tener una conversación con ustedes, y muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Pues hemos tenido la posibilidad de tener un panorama completo, ¿no? Las diferentes visiones, la visión de la ciudad, los retos que enfrenta para atender normas, reglamentos, cosas que incidan en la calidad de vida de los ciudadanos. Los constructores no la tienen fácil, ¿no? Hay un mercado inmobiliario claramente en oferta en toda la ciudad, y sin personas que por precariedad laboral pues no tienen acceso a esas viviendas. La visión de cómo un proveedor se transforma para atender esta nueva normalidad, y alguien que ve y ha estudiado mucho del tema de cómo hacer vivienda sustentable. Te cedo la palabra, Inti, para que podamos concluir este panel, que creo que podemos decir que fue plural, ¿no? Están los actores. Adelante. Pasa. Bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor, en efecto plural, sobre todo en lo que tiene que ver con las ideas que se aportan desde perspectivas diferentes, desde ámbitos diferentes del reto que nos tiene aquí reunidos platicando, que es el del papel que debe jugar la vivienda en la construcción de una mejor sociedad, una mejor ciudad, un mejor planeta en estos momentos tan difíciles, ¿no? Es decir, en efecto, el camino está lleno de dificultades, pero creo que quienes tenemos un compromiso con eso, con la apuesta por la construcción de una mejor sociedad, una mejor humanidad, no tenemos alternativa más que buscar soluciones, y creo que siendo este ámbito en el que estamos, el de la ciudad, el de quienes piensan y trabajan en el hacer ciudad todos los días, un ámbito en el que justamente la creatividad y la construcción de soluciones es de todos los días, creo que podemos llegar a buen puerto, o a la construcción de muchas alternativas que pueden encadenarse al final en una visión integral, que creo que también es posible, de cómo es la ciudad a la que aspiramos, la ciudad que queremos para el presente y para el futuro. Es bien importante no perder esa dimensión, porque el futuro, decía Carlos Monsiváis algo que lleno de ironía, pero que está también lleno de sabiduría. Decía: lo único que me consuela del presente es que el futuro se ve peor. Entonces creo que tenemos que darle la vuelta a eso, porque estamos obligados a construir, a visualizar un mejor futuro, un futuro viable. Son muchas las amenazas, lo climático, la dimensión ambiental lo ha dicho la ONU, el señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, lo ha dicho varias veces al año recientemente, insiste en ello, y a veces nos estamos acostumbrando peligrosamente a escucharlo, a que diga lo mismo. Es decir, alerta, la humanidad, el planeta están frente a serios riesgos por la crisis ambiental, y tiene que ver con nuestro día a día, el equilibrio hídrico, las sequías, lo que pase con los océanos,
el calentamiento, la biodiversidad, el uso de los materiales, las materias primas, en fin, no perdamos nunca de vista eso. Bien, rápidamente, quiero decir que encuentro muchísimas coincidencias e ideas bien importantes en lo que mis colegas del panel han planteado. Comenzaría rápidamente con lo que comentó José. Una precisión, los 400 y tantos mil metros cuadrados de oficinas vacías o desocupadas son 400 y tantos mil metros cuadrados donde comprobadamente la desocupación o el desuso vino por la pandemia. Se suma a un volumen más grande, lo cual lo comenté en su momento, lo que nos lleva a que debamos tener claro que este proceso ya venía, es decir, este cambio de cómo se organiza la sociedad, cómo habita y cómo trabaja, ya estaba ocurriendo y se agudizó justo ahí donde tenía una fisura, ¿no? Durante la pandemia. Sí creo, lo ha dicho la jefa de gobierno, creemos que en la conversión, ahí donde sea posible, viable, que sea financiable, la conversión del uso de suelo de oficinas a vivienda está una gran clave. Finalmente es suelo urbano, son metros cuadrados que pueden ser habitables, no es sencillo, lo ha dicho José, nos hemos enfrentado a ese tema ya varias veces, es decir, un edificio de oficinas de cristal, etcétera, convertirlo en vivienda es un reto técnico, normativo y financiero, pero lo tenemos que enfrentar. Muy importante, no podemos por ningún motivo, desde mi punto de vista, respetuosamente, augurar que no va a funcionar, o que no está funcionando, o que no funcionó, o que no ha funcionado, porque apenas estamos comenzando. Es decir, se publicó hace unas semanas un acuerdo del gobierno de la ciudad donde se deja clara la voluntad de la ciudad de acompañar los procesos de conversión de edificios de oficinas a vivienda. En la Dirección General del Ordenamiento Urbano que tengo el honor de encabezar en la ciudad, dentro de la CEDUBI, tenemos a nuestro cargo, junto con el Instituto de Planeación, la Dirección de Política Urbanística, la tarea de analizar cómo va a ser esto posible. A diferencia de otro tipo de desarrollos inmobiliarios donde hemos tenido un éxito importante, hay 54 proyectos adheridos al acuerdo de facilidades que también se anunció recientemente como parte de la reactivación económica, lo cual implica aligerar de forma clara y precisa la carga tramitológica, burocrática, fiscal, que sí existe, sobre todo la tramitológica, el elefante reumático del que habla el presidente muy seguido en las conferencias mañaneras, existe, está ahí. Tenemos, desgraciadamente, instituciones, normas, procedimientos que hemos heredado y que no parecieran no haber sido diseñadas para el buen gobierno para los ciudadanos, parecieran no haber sido diseñadas para el beneficio de la gente, sino para otra cosa, que era un Estado que se veía al ombligo. Unas instituciones públicas que primero tenían otras funciones u otros intereses que ser eficaces en el servicio de la ciudadanía. Tenemos que luchar contra ello, hay que transformar contra ello, sí, claramente, tenemos que transformarlo, que reformarlo, es un gran tema en el que ponemos un empeño todos los días. Podría decir que hoy en CEDUBI hay un compromiso, lo saben con quienes trabajamos todos los días, los desarrolladores, hay un compromiso con la eficacia, la rapidez, con que no haya nada que esté atorado, archivado, pospuesto eternamente. Hubo que invertir una parte importante del inicio de la administración en desmontar vergonzosas estructuras de corrupción que se habían acendrado en nuestras instituciones que estaban a cargo del desarrollo urbanístico de la ciudad. Hay gente que está en la cárcel por ello, hay que señalarlo. A eso me refiero cuando hablo del abuso y el daño que se le hizo a la ciudad, en algunos casos generando daños que son casi irreversibles. Finalmente se abusó de la función del suelo urbano, violando la ley que dice claramente que el suelo urbano debe tener como principal función el beneficio de la sociedad. Eso no ocurrió. Pero bueno,
Vino la pandemia y ahora nuestro compromiso, insisto, esto podrán corroborarlo quienes trabajan con nosotros todos los días en el análisis de nuevos proyectos, es que la realidad sea otra. Estamos, ya es otra Seduvi, es otra la dinámica. Hay que seguir trabajando para que esto sea una dinámica integral de todas las instancias de la ciudad que regulan el desarrollo urbano, pero creo que ahí vamos. Comento datos muy concretos de ayer. Dame oportunidad. Sí. Aquí afortunadamente no nos mandan a comerciales, ¿no? Ok. Pero Termino. ¿cómo andamos? ¿De tiempo? Bien, adelante. Bien, rapidísimo. Hemos recibido, si bien hay 54 proyectos adheridos a los acuerdos de facilidades, en vías primarias, en reforma, etcétera, lo cual genera estímulos, genera acotar los tiempos, aligera la carga burocrático-administrativa, en eso estaba. Hemos conocido alrededor de 12 propuestas concretas para modificar el uso de suelo de oficinas a vivienda o para posibilitar que en esos edificios que tienen predominantemente un uso de oficinas se genere vivienda. ¿A qué nos hemos enfrentado? Hay 3 o 4 casos diferentes. Hay edificios que tienen un uso habitacional mixto, lo cual permite que donde haya oficinas pueda surgir vivienda. Sin embargo, la vivienda que la cantidad de unidades de vivienda que permiten los programas de desarrollo urbano vigentes no dan para que sean viables proyectos de conversión integral de esos edificios a vivienda, más allá de lo que tiene que ver con la dificultad técnica y financiera de un edificio de vidrio y de oficinas, de elevadores y distribuciones hecho para oficinas, se convierte en vivienda. Entonces, bueno, eso, edificios de 50,000 metros cuadrados que permiten 100,000 viviendas, entonces que permiten 100 viviendas, entonces, bueno, evidentemente no funcionaría. Ahí, ese es un caso. Hay otros casos donde sí va a ser posible la aplicación de instrumentos, la creación de polígonos, la actualización de los certificados, son desgraciadamente los menos. Hay otro tipo de casos donde es de plano, digamos, un cambio radical, el que dice el Programa Parcial de Desarrollo Urbano o el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano donde está el edificio, donde dice esto es de servicios, de oficinas y no es de vivienda por distintas razones y además podríamos tener algún tipo de reacción vecinal. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a, basándonos en el acuerdo que se publicó para facilitar y procurar esta conversión, vamos a armar un paquete integral que queremos que sea de varias decenas de edificios, donde estén muchos de los cientos de miles de metros cuadrados de los que hemos hablado, donde sea factible en los hechos y más allá del discurso la conversión a la posibilidad de usar vivienda. Es muy posible que tengamos que llegar al Congreso, porque evidentemente, si bien en la aplicación de los instrumentos para el desarrollo urbano, en Seduvi tenemos la misión de hacer uso de toda la creatividad, ver cada caso con todos los prismas posibles que nos permitan encontrar soluciones urbanísticas que estén dentro de la norma. Hay un momento en que se tiene que aceptar que la norma pues simplemente no da. Tenemos 16 programas delegacionales de desarrollo urbano, un conjunto importante y con condiciones que pesan de programas parciales de desarrollo urbano. Tendremos un nuevo programa general de ordenamiento urbano, tendremos una nueva ley general del ordenamiento territorial y tendremos nuevos planes en la claridad de que en el desarrollo local está el futuro. Entonces, bueno, hay soluciones de corto plazo y debemos trabajar juntos en las soluciones, construcción de soluciones sostenibles de mediano y largo plazo, y eso está en el nuevo marco regulatorio integral del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la ciudad. Hay que trabajar en ello, no es algo que ofrecerá resultados inmediatos, pero los resultados inmediatos sí los podemos construir, estamos obligados a hacerlo hoy, aquí, trabajando juntos en la construcción de alternativas. Eso lo veremos tal vez en unos días más, en unas semanas más. Cómo construimos las alternativas para que sí haya casos reales de edificios que se transforman de oficinas a vivienda. Ubico algo en lo que creo que estamos todos
todos de acuerdo. En la comunidad, en el barrio, en la dimensión local y sus posibilidades económicas, está el futuro de la ciudad, siempre y cuando la vivienda no sea demagogia, es decir, siempre y cuando esa construcción de comunidad, esa reivindicación de la vida barrial vaya acompañada de posibilidades de que la gente viva en la ciudad. Ahora, así como descubrí describí que el programa de vivienda incluyente ha hecho apuestas por revertir lo más que se pueda esta perversión de la función del suelo que vimos en los últimos años en la ciudad central, creo con Carlos, creo con mis otros compañeros del panel que esa apuesta por lo local tiene nuevas posibilidades que no imaginábamos tal vez hace apenas un año o dos. La policentralidad, la ciudad policéntrica, esa cosa que está ahí como un terminajo, como un lugar común, que nos enseñan en las clases de urbanismo, es hoy como nunca, debe ser hoy como nunca una alternativa. Y eso debe ir acompañado de una política integral, es decir, que esa ciudad donde redensificada, porque la ciudad se redensificó, pero en los servicios y en lo económico, pero que esa ciudad redensificada, que hoy sí redensificó, concentró, reactivó, resurgió en lo económico, me refiero a los últimos 15 años, pero en la cual no se puede vivir porque es demasiado caro y que funciona con el trabajo de 6 o 7 millones de personas que están obligadas a vivir en Ecatepec y en Tecámac, tenga en efecto alternativas de vivienda viable, social, accesible en la ciudad central, pero que también tenga alternativas no solamente de transporte público de calidad, sino lugares de trabajo en los lugares donde vive y en puntos intermedios. Y creemos que las zonas donde colindan la periferia del territorio de la Ciudad de México con la zona conurbada, ahí donde se han generado, donde vive la mayoría de la población, más del 60% de la población, se generen también alternativas de actividad económica productiva local. Ahí está la otra clave. Y lo que dice Carlos sobre esto que heredamos terrible de 5 millones de viviendas abandonadas ahí perdidas en la lejanía, en todo el país donde costaba millones, era incosteable, eso también es otro lastre, otro abuso que se cometió en su momento, llevar agua, expandir el uso del territorio. Creo que podemos encontrar aproximaciones que nos lleven a esa policentralidad siempre y cuando haya usos mixtos, mezcla de usos, siempre y cuando haya una apuesta por entender que no solamente es que poner una casa ahí donde quepa, es decir, hay que generar infraestructuras, equipamientos, políticas, inversión pública que posibiliten que ahí surja comunidad a partir de la educación, de la cultura, de los servicios sociales, de las alternativas para tener una mejor calidad de vida. Hay muchísimo más que podríamos comentar, pero creo que todos tienen hambre y no podemos abusar del tiempo. Seguimos este diálogo que ojalá y se repita. Pues es eminente la necesidad de pensar diferente, de tener un sector más responsable socialmente y de vernos a la ciudadanía y a la calidad de vida. Pepe, tus conclusiones. Rápido, 2 minutos. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, hay mucho más que podemos hablar, pero bueno, es una buena idea, creo que podemos sacar algo aquí importante, es el barrio, la reactivación del barrio. Hace como 4 semanas hubo una junta con Claudia Sheinbaum de las ideas de reactivación económica de la Ciudad de México y un plan rapidísimo de reactivar la economía y el mercado inmobiliario en la Ciudad de México y llegamos a una conclusión, la reactivación del barrio. ¿A qué me refiero con la reactivación del barrio? Es
por ejemplo, si ustedes ven los centros de las grandes ciudades de los Estados Unidos hace 20 años al día de hoy, recambiaron todas las de concepción del barrio. Van a Nueva York, no hay cuadra, no hay esquina que no haya el cafecito, el restaurantito, los edificios en la parte de arriba, las pequeñas oficinas y talleres industriales de pequeña escala, o sea, tenemos que redensificar el uso de suelo como en Asia, ¿no? Por ejemplo, que nos encontramos un edificio con un centrito comercial abajo, con un mercadito, con una imprenta arriba, con una oficinita, con 5 casas, o sea, necesitamos diversificar el barrio y la vida del barrio. Una buena idea, Inti, o sea, en verdad, por ejemplo, platicaba con el alcalde de la Benito Juárez y agarra y me dice, hazme de la Narvarte, la Condesa. Y le digo, pues está toda madre. O sea, entonces, pero mira, lo primero que se necesita es que el cambio de uso de suelo de varias calles podamos poner restaurantitos y comercios. Ustedes saben que 2.5 millones de personas se quedaron sin chamba. Entonces, por ejemplo, ahorita, y mucha gente, yo conozco a mucha gente, yo no sé ustedes, a sus hermanos, a sus primos, que todo el mundo ya se dedicó en internet a vender aretitos y a vender esto, y la pequeña industria, y salsas y enchiladas, o sea, tenemos que reactivar los localitos, la economía comercial. En Inglaterra vieron que hay una crisis porque nadie quiere ir a trabajar ya a McDonald's y al Kentucky Fried Chicken, o sea, bueno, ¿quién? ¿Verdad? Pero bueno, hasta lo que me refiero, porque la gente en la pandemia descubrió que puede tener alternativas económicas distintas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la reactivación del barrio, del pequeño barrio, del comercio, por ejemplo, hay muchos edificios en la San Rafael, en la Condesa, en la Narvarte, que se pueden reactivar, reconvertir en vivienda bastante económica, reconvertir las oficinas que hay, o sea, revivir el barrio, y tenemos que hacer el uso de suelo y la reconversión de uso de suelo, permitir que podamos estructurar el barrio y la economía se puede reactivar rápidamente. Vean, por ejemplo, en París van a una calle, siempre está el cafecito y la farmacia, o sea, tenemos que reactivar ese uso de suelo. Por ejemplo, en la Narvarte, ¿quieres tú hacer este edificio? Pues en la planta baja no hay comercio, en la banqueta pues no puedes usar. Tenemos que darle trabajo a la gente, reactivar, y con arquitectura. Y los mejores arquitectos que hay son los políticos, perdón que se los diga, ¿no? Vean, las grandes reactivaciones en las ciudades vienen de la autoridad. Y eso creo que es un tema importantísimo. Nosotros estamos ya inscritos en el programa de los 54 proyectos, en el de minería y el de la EXICA, ¿no? Que nos dieron el cambio de uso de suelo en el Congreso para hacer vivienda sustentable, vivienda barata y vivienda para el ISSSTE, porque tenemos un convenio con el ISSSTE, pero por más que le hacemos, por más que le hagamos, o sea, si decimos que tenemos que llevar la vivienda digna y a la gente a las colonias padres o a las colonias buenas, porque o sea, las viviendas, y sigo insistiendo, la vivienda de 1,5 millones, pues sí, pero será en las de Bondojo, ¿no? O sea, si queremos traer a toda la gente a vivir al centro dignamente, nosotros estamos haciendo en minería, convencí a los inversionistas, a los dueños de la tierra, que le bajaran a sus utilidades y a todo eso, para hacer vivienda de 3,5 millones de pesos. Y bueno, el costo sale así de que no hay manera de que podamos hacer vivienda para el ISSSTE o para si no, o sea, el precio mínimo es 3,5 millones. No hay forma de poder hacer otra cosa. Entonces, tenemos que sacar otro tipo, como dijo el licenciado, bueno, el arquitecto Cedillo, ¿no? Necesitamos ver la forma de crear nuevas formas de adquirir vivienda para la gente. Hay 1000 alternativas. Estos créditos de 800,000 pesos para un maestro, no hay sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, como verán, estamos en todo. Nos quedan 2 segundos porque ya estamos en el tercer comercial que no tuvimos. Carlos, por favor, ya te cedieron la palabra. Acuérdense, volvimos a lo local y volvimos a lo básico. Pues digo, ya para acabar, yo creo que lo que urge es ya, o sea, siento que la política y la política pública no deberían de estar juntas. O sea, estoy muy preocupado con lo que pasa con los implanes. O sea, se crean estas figuras disque autónomas que al final del día siguen vinculadas altamente a la decisión de estos cambios de periodo cada 3 años.
Y si no entendemos que la planeación de las ciudades es a largo plazo y el tema de ciudad, pues no vamos a avanzar. Entonces con eso, y pues aquí con tu comercial, eficiencia energética real tiene que estar todo el tiempo, y coordinación y sobre todo mucho respeto, porque esa es la única forma que podemos seguir trabajando juntos. Con eso terminamos. Gracias. Pues agradezco la atención y sobre todo el entusiasmo de los participantes para debatir esto. Adelante. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. El panel ha sido, como lo esperábamos, pues muy rico, muy plural, que así es, además era la intención. Creo que en la pluralidad está la riqueza. A mí me gustaría también tocar un tema rapidísimo, aprovechando la presencia de Inti. Hemos tocado varias veces puertas y además hemos sido bien recibidos y lo agradecemos mucho por muchas de las autoridades de la ciudad. Hemos tenido la oportunidad de platicar con el maestro Ulloa, ahora lo haremos, espero, con Rafael. También lo hicimos con el secretario Batres, para hacer un poco este llamado, que coincide un poco con lo que se tocó aquí. Primero, señalar que al colegio y al gremio nos parece muy importante, en especial el plan de reactivación económica, del cual participamos a través del CESA, con iniciativas, y aplaudimos el que se entienda y que se haya apreciado el valor del sector para como motor, ¿no? Justamente de la economía. Nos preocupa un poco que haya quedado ahorita, digamos, constreñido a una parte, digamos, pequeña de la ciudad, con que sí, 54 desarrollos, que muchos se enfocan, digamos, y que nos parece que está de alguna manera, por supuesto, muy bien, ¿no? Pero justamente creemos que una posibilidad es extender esto a la micro y la pequeña escala, ¿no? Justamente en este impacto barrial, ¿no? En esta posibilidad también de extender esta posibilidad de beneficios. Claro, siempre con control, hay que tener cuidado de estos abusos que generaron esta problemática, pero en las pequeñas colonias, en los pequeños barrios, créeme que habemos muchos, Inti, que estamos detenidos en pequeños desarrollos de 4 viviendas, de 10 viviendas, de un pequeño centro comercial, de esta mezcla que puede llegar a activar justamente el empleo. Y parte de lo que le presentamos en este caso a los secretarios fue que nos ayuden a extender y acercarnos el programa de facilidades justamente a las MIPYMES. Entonces, me gustaría ya después tener la oportunidad de extender esto, por supuesto, con el secretario Rafael y pues platicar al respecto, porque creemos que eso puede también ser un motor para la activación económica. Bueno, dicho esto, y porque ya les robamos parte del tiempo de su comida, me gustaría rápidamente hacer la entrega de los reconocimientos a los participantes. Empezaré por mi estimado arquitecto, no arquitecto, Luis Alberto Vega. Muchas gracias, Luis Alberto. Déjame. Gracias. Después, Inti, muchas gracias, de veras apreciamos mucho el espacio. Bueno, José, también interesantísimos tus conceptos, muchas gracias por el acompañamiento. Y tus libros. Finalmente, bueno, Carlos Cedillo, también, ya sabes que esta es tu casa, siempre con aporte, muchas gracias. Bueno, y a nuestra moderadora, Lorena, también, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.